la ley respecto a cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. Porque ya en base a esta definición que nos va a dar la ley, pues nosotros vamos a poder decir cuál es la gran diferencia. Una persona natural, pues somos los seres humanos considerados sujetos de un derecho. Y esta palabra, vuelvo a recalcar, sujetos de un derecho es fundamental, porque también va a ser replicada para la persona jurídica más adelante, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero sujetos de derechos y obligaciones desde la concepción, ¿no? Sin embargo, las personas jurídicas, ¿qué es lo que pasa con estas personas jurídicas? Las personas jurídicas físicamente no existen, ¿no? Pero para efectos meramente jurídicos es una creación que ha hecho la ley. Es una creación que ha hecho la ley, pero ¿para qué? Para poder desarrollar y satisfacer de manera práctica cada una de las actividades que en equipo un conjunto, un conglomerado de personas quiere realizar. La Ley General de Sociedades contempla una variedad de sociedades que podríamos formar, pero ¿cuántos tipos de sociedades regula la Ley General de Sociedades? La Ley General de Sociedades regula la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, la propia sociedad anónima, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una sociedad colectiva y una sociedad en comandita. Además de ello, la Ley General de Sociedades no regula la que es la EIRL o tampoco la SACS, que es una nueva figura jurídica que se ha creado recientemente, desde el 2018. Progresivamente les iré explicando cada una de estas, pero de todas estas sociedades que regula la Ley General de Sociedades, hoy día vamos a exponer 4 de las más usadas, de las que posiblemente siempre hemos escuchado, ¿no? Y vamos a ver cuál es el beneficio entre una sociedad y otra sociedad, para ver a cuál sociedad nos acogemos, pero también cuál es la sociedad la cual nos da mayor garantía respecto a qué es lo que nosotros, como futuros empresarios o empresarios desde ya, queremos ser. Primeramente, para desglosar meramente, ¿no? Una sociedad anónima, según la Ley General de Sociedades, puede tener de 2 a más socios. Una sociedad anónima cerrada de 2 con un máximo de 20 socios. Una sociedad anónima abierta, más de 750 socios. Una sociedad colectiva de 2 a más, de igual manera con la encomandita, ¿no? Una sociedad civil ordinaria de 2 a más socios. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada con un mínimo de 2 y un máximo de 30 socios. Una sociedad civil de responsabilidad limitada con un mínimo de 2 y un máximo de 30 socios. Si ustedes ven en las diapositivas, también tengo la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. En realidad no está contemplado pues, en la Ley General de Sociedades, sino está contemplado en el Decreto Ley 21621, ¿no? Y la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada, SACS, una nueva figura jurídica creada por un decreto legislativo, el decreto 1409. Vamos a ver cuál es la diferencia entre todas las sociedades que contempla la Ley General de Sociedades y la sociedad por acción
por acciones cerradas, simplificada, contemplada por este decreto legislativo 1409. Primero, empecemos con la más conocida. ¿Qué es la EIRL? La empresa individual de responsabilidad limitada. Solo tiene un socio. Es un capital definido por aportes de un único aportante. Una persona común y silvestre que quiere formar una empresa. Y esta empresa, como no tiene mayor accionistas, mayores personas con las cuales esta persona quiera formar la empresa, la forma unilateralmente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los beneficios de crear esta EIRL? La EIRL es una persona jurídica de derecho privado constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio, pero distinto a la del titular. Acá podemos ver un primer alcance. Ya hacemos la diferenciación entre persona natural y persona jurídica. Lo que yo constituyo como persona jurídica ya no le pertenece a la persona natural. Son dos personas totalmente distintas. Lo más importante que podemos ver es que respecto a la responsabilidad de la empresa, esta responsabilidad está de forma limitada. Esto significa que cualquier cosa que pase con respecto a cómo se va a llevar la empresa, en el supuesto caso que pasara algo y que vaya mal, todos los acreedores podrían solo irse en contra del patrimonio de la empresa, de la EIRL. ¿Por qué? Porque la persona, el titular, el que creó la EIRL, pues básicamente no es responsable, se limita la responsabilidad. Pero, como siempre hay excepciones, las excepciones son las siguientes. La primera, si el patrimonio de la EIRL ha disminuido en un 50%, pero este 50% persiste hasta el transcurso de un ejercicio económico siguiente, se debe de disolver la empresa. Como Fujimori, disolver, sí, vamos a disolver la empresa. Pero, ¿y qué pasa si no la disolvemos? Pues si no la disolvemos, lo que significa es que nosotros en esa oportunidad sí vamos a tener responsabilidades de forma conjunta con la EIRL. Lamentablemente nada es perfecto. ¿Y cuál es la segunda excepción a todo esto? Si existe una diferencia entre el capital de la empresa y el patrimonio de la empresa, capital, dinero, patrimonio, bienes, de más del 20%, se deberá de disminuir o aumentar el capital de la empresa. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos? Lamentablemente, volvemos a tener responsabilidad conjunta con la empresa, persona natural y persona jurídica. Para recalcar, una EIRL es una sola persona y tiene un solo gerente general. Básicamente,
es lo más importante que ustedes deben de saber sobre una EIRL. Pasamos a una figura jurídica bastante conocida, la sociedad anónima cerrada. ¿Qué es una sociedad anónima cerrada? La sociedad anónima cerrada, pues básicamente se constituye cuando hay dos o más personas que quieran participar en la constitución de una empresa. En este aspecto, ¿no? Los accionistas se distribuyen cada uno por porcentajes de acciones. Esto en base al capital social que cada uno, en base al dinero, en base a los bienes que cada uno ha podido aportar para la empresa, para el desarrollo de la empresa, los cuales son de libre transmisibilidad y no tienen carácter público. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo 10 socios y cada uno tiene el 10% de acciones, yo podría vender mi 10% a cualquier persona y nadie tendría que enterarse de nada. Es más, en registros públicos se inscribe la sociedad anónima cerrada y cuando alguien quiere averiguar ¿y quiénes son los socios de esa sociedad anónima cerrada? Pues no hay forma alguna de que se pueda averiguar tan fácilmente, ¿no? Y de la misma forma, el transferir estas acciones tampoco es, alguien tendría que saber quién es el nuevo accionista de esta empresa. Ahora, siempre y cuando hay algunas excepciones. La excepción número 1, si el accionista o todos los accionistas están de acuerdo en que sí se establezca que se pueda ver quiénes son los accionistas de esa empresa. Y la segunda posibilidad, mediante mandato judicial. En esta sociedad anónima cerrada se establecen a 3 órganos importantes. Hablamos de una junta general de accionistas, todos los socios dueños de toda la empresa. La gerencia, la cual básicamente es la que gestiona la administración de la empresa. Mientras que tenemos a un directorio, pero un directorio el cual es opcional. Lo podemos poner como tampoco lo podemos poner, pero ¿qué es un directorio, no? El directorio es la facultad, el director tiene la facultad, el directorio tiene la facultad para representarla a la empresa en todos los asuntos que le sean conferidos, salvo aquellos que la Ley General de Sociedades lo prohíba o la Junta General lo prohíba. Básicamente, lo que él hace es gestiona a la empresa, representa a la empresa, ¿no? Entonces, pero hay una cosa muy importante en las sociedades anónimas cerradas. Se tiene la obligación de hacer una reserva legal. Pero, ¿qué es una reserva legal? ¿No? O sea, yo tengo que reservar algo, ¿por qué lo tengo que hacer? Primeramente, la ley te dice que tú debes de hacer una reserva legal mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, hasta un monto igual a la quinta parte del capital. Pero, ¿por qué yo hago esto? ¿O por qué debemos de hacer? ¿Por qué tenemos la obligación de hacerlo? En realidad, la reserva legal son las provisiones de dinero que integran un fondo para futuras contingencias. Entonces, si pasara algo a la empresa y
hubiera algún tipo de inestabilidad, pues estas reservas legales nos ayudarán a que esto ya no exista, a que dicha inestabilidad ya no exista. Es por eso que tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, veamos una siguiente figura bastante conocida. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL. Bueno, en principio hay una gran diferencia entre la SAC y la SRL. La SAC básicamente tiene acciones, mientras que la SRL tiene participaciones. Vamos. El capital de la SRL está representado en participaciones que se distribuyen a los socios en función a su aporte de capital social. Pero no pueden ser de distintas clases, como son las acciones. Por ejemplo, ¿no? Mediante las acciones se pueden dar de distintas clases. Una acción, en caso de las SACs, podrían ser acciones sin derecho a voto o acciones con dividendos preferentes. Mientras que en una SRL no se podría dar una participación sin derecho a voto, no, o sea, se le da 100% todos los derechos al momento de transferirse aquellas participaciones. Entonces, es fundamental que nosotros, al momento en que constituimos la SRL, pues tenemos un porcentaje de participaciones. Si yo ya no quiero pertenecer a la SRL, procedo a vender mis participaciones, lo que significa que la persona que lo compre va a tener todos los derechos que a mí me pertenecían, ¿no? Otra particularidad de la SRL es pues que toda la información de la SRL es de carácter público. Quiere decir que yo puedo ir a registros públicos, averiguar sobre una SRL y voy a tener absolutamente toda la información de esa empresa. Quiénes son las personas que lo integran, qué es lo que han hecho, absolutamente todo, ¿no? Lo único bueno es que la ley ya no me obliga a tener esta reserva legal que ya anteriormente la habíamos visto en la SAC, ¿no? Generalmente estas sociedades, esta sociedad de la SRL, es utilizada por pequeñas empresas familiares. Tampoco no prevé la existencia de un directorio en su estructura interna, pero no significa pues que no esté prohibido de hacerlo. Podría haber, si es que se quiere, si es que los socios lo quieren, pero si es que no, no hay ningún impedimento, ¿no? Para tenerlo o no tenerlo. Y finalmente les traigo una nueva figura jurídica creada en el 2018, que poco a poco ha sido reglamentada y que ya muy pronto vamos a poder utilizarla de forma virtual, ¿no? Que es la sociedad por acciones cerrada simplificada. Primero, es casi igual a la SAC, ¿no? Que tiene de 2 hasta 20 personas. La única diferencia es que a esta sociedad solo pueden intervenir personas naturales. Y los bienes a aportar para la creación de la empresa pueden ser dinerarios o pueden ser bienes no inscribibles. No puedo llevar un carro, no puedo llevar una moto, ¿no? ¿Podría llevar mi computadora? Sí. ¿Podría llevar mi escritorio? Sí.
son bienes no inscribibles, ¿no? Ahora, hay una cosa bastante interesante, ¿no? Podemos constituir las SACs a partir de medios electrónicos, a partir de una página de registros públicos de SUNAR, en la cual nos facilitan la creación de esta empresa y ya se obvia bastante el tema de ir a una notaría, de ser asistido por un abogado, porque básicamente ya está todo y todo se hace de forma digital. Ya vamos a poder contar con esta figura para crear las SACs a partir del 14 de diciembre del 2020, ¿no? Y hay una cosa bien interesante, ¿no? No existe la autonomía patrimonial cuando se ha cometido fraude laboral y obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, esta sociedad, claro, toda sociedad solo se restringe hasta el punto en donde tiene la capacidad la sociedad, ¿no? O sea, si tengo un $100, solo me pueden hacer algo a esos $100 sobre los bienes que tiene la empresa. Pero si existe algún tipo de fraude laboral o algún tipo de fraude tributario, pues esto desaparece. Y en este caso, sí ataca a los bienes de los socios. Es algo que sí recién se está dando, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la gran diferencia o el gran beneficio, pues, que nos trae las SACs? El tema del tiempo. Cuando nosotros hacíamos, generalmente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una venta de acciones, la regla general es que para hacer una propuesta de esta venta de acciones, tendrían que pasar 10 días. Sin embargo, para las SACs tendrían que ser 3 días. Para adquirir las acciones tendrían que pasar mínimo 30 días, según la Ley General de Sociedades. Pero para adquirirlas, en cambio, en las SACs, solo tienen que pasar 7 días. Entonces, este tipo de tiempo y de facilidades que nos trae la SACs, básicamente es por un tema de ayudar a todas las personas, a las pequeñas, a las micro y a las medianas empresas, pues para que puedan seguir generando ingresos y puedan seguir ayudando al país, porque definitivamente cuando uno crea una empresa, no solo se ayuda a ella misma y a sus accionistas o socios, ¿no? Sino también ayuda al país al momento de contribuir, ¿no? Con esta formalización. Y esos impuestos ayudan bastante en el tema de todas las necesidades que tiene el pueblo en el país. Debemos, por último, indicar que una pequeña empresa puede ser considerada hasta que gane 1.700 UITs. Una mediana empresa puede ser hasta que gane de forma anual 2.300 UITs. Y una microempresa que gane hasta 150 UITs. Al día de hoy, se puede hacer una formalización de empresa, se puede crear una empresa a través de una página de registros públicos de forma súper económica. Se llama la página SID SUNAR, SID SUNAR. ¿Qué es lo que nos facilita esta página? Podremos crear una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima,
una sociedad anónima cerrada, con directorio o sin directorio, una SRL y finalmente una EIRL. Súper sencillo, todos los datos están para llenar en la computadora y al finalizar todo esto, básicamente hay que comunicarse con la notaría elegida a elección suya para coordinar el tema de firmas. También se coordina de vía electrónica, de forma electrónica el RUC, es automático, es súper sencillo y bueno, es una de las facilidades que nos ha ayudado en este tiempo de pandemia, ¿no? Creación de empresas de una forma más rápida y sin menos trámites. Lo único importante que sí me es importante indicar, muchas personas se dicen, sí, vamos a crear una empresa, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir para crear una empresa? Ya finalmente. Primero, reserva de nombre. La reserva de nombre es fundamental para que ya no exista otra persona o una empresa X que tenga el nombre a la cual yo la quiero denominar a mi empresa. Segunda, la redacción de la minuta. Básicamente, la minuta, nuestro estatuto social, sobre cuáles son las reglas del juego que nosotros vamos a seguir. Porque nosotros, al momento de hacer la constitución de esta minuta, de este estatuto social, vamos a decir sobre qué reglas queremos jugar, obviamente enmarcado dentro de la Ley General de Sociedades. Pero esto es más factible para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. El tema de plazos, el tema de convocatorias, el tema de tiempo. Después de esto pasamos a la elevación de escritura pública. Básicamente, le llevamos el digital de la minuta al notario y la minuta en físico, firmada y autorizada por abogado y de los socios que van a constituir la empresa. ¿Para qué? Para que el notario pueda elevarlo a esta escritura pública y finalmente sea el notario quien dé el pase hacia registros públicos para que en registros públicos puedan inscribir nuestra empresa y así, de esta forma, poder crear nuestra empresa de forma sencilla y práctica. Y por último, y lo más importante, una vez que ya está constituida la empresa, una vez que ya tenemos todos los requisitos, no nos olvidemos de una parte fundamental. Todas las empresas tienen la obligación de hacer una junta anual obligatoria, en donde se realiza el estado de ganancias y pérdidas, el balance general de la empresa, para ver cómo estuvo andando durante el año la empresa. De no hacerse eso, tenemos la obligación de regularizarlo. Es fundamental para que cada una de nuestras actividades empresariales sean llevadas de mejor y óptima manera. Muchísimas gracias. Espero hayan entendido de forma práctica lo que yo les he podido dar a escuchar esta noche y estoy atento a sus preguntas. Así que ahora aquí estoy listo para escuchar.